había prometido que las ovejas que oyen su voz y le siguen no perecerán jamás. Aleluya. Pero la oración que Jesús eleva en el capítulo 17, Él hace esa oración y clama, hace esa petición, que los suyos fueran guardados, guardados del mal. Y como ya dije, Jesús había dicho que sus ovejas que oyen su voz y que le siguen no perecerán jamás. Oiga bien, sus ovejas que oyen su voz y que le siguen. ¿Está usted oyendo la voz de Dios? Si usted oye la voz de Dios, usted va a seguir a esa voz. Si usted no está oyendo esa voz, usted está siguiendo voces extrañas. Y las voces extrañas lo que van a hacer es descarriar, extraviar a la oveja. Pero la oveja que ha llegado a distinguir la voz, el llamado del pastor verdadero, oye esa voz y le sigue. Amén. Y no perecerán jamás. Y dice, y nadie las arrebatará de mi mano. San Juan 10:29 dice, mi Padre es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Aunque es bien cierto que durante el ministerio de Jesús ya algunos le habían abandonado y otros ya no estaban perseverando con Jesús. Pero eso no iba a impedir a que Jesús hiciera esa oración y que pidiera al Padre que guardara del mal a los suyos, a los que perseveraban, a los que aún todavía seguían al Maestro. Sí, habían algunos que ya lo habían abandonado, ya lo habían dejado, ya no estaban perseverando. San Juan capítulo 6, verso 66. Miren lo que dice. San Juan 6, 66. Desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás. Y dice, y ya no andaban con él. Muchos volvieron atrás. Muchos volvieron atrás. No es de sorprenderse de que algunos, ¿verdad?, usted lo ve perseverando y al paso del tiempo muchos van a retroceder, se van a detener. En el tiempo de Jesús muchos se habían vuelto atrás y ya no andaban con él. El deseo de Dios es que usted y yo perseveremos, que le sigamos, que le obedezcamos, que nos sometamos. Ese es el deseo del Señor. Señor, aleluya. Jesús vino a salvar, a rescatar lo que se había perdido. Gloria a Jesús. Pues esa fue la misión de Jesús. Ahora bien, nosotros tenemos, amados, por encima de cualquier situación, por encima de cualquier problema, nosotros estamos llamados a perseverar. ¿Por qué razón? Porque no caminamos solos. Tenemos recursos, tenemos la palabra, tenemos la oración, tenemos una casa de oración donde poder venir, escuchar, instruirnos. Tenemos la Biblia, tenemos palabra, tenemos enseñanza. Ya si nosotros con todos los recursos que tenemos no perseveramos y nos tornamos nosotros negligentes a nuestros hermanos de los recursos que tenemos, entonces ya no queda más que hacer. Pero el deseo de Dios es que perseveremos. El deseo de Dios es que sigamos adelante. Ese es el deseo del Señor. Que usted y yo sigamos adelante, que perseveremos. Judas iba a entregarlo. Sí. Y les había dicho que Pedro iba a negarle.
Pero eso no impedía o no iba a quitar de que Jesús rogara al Padre que guardara a los suyos del mal. Amén. Gloria al Señor. Jesús había dicho que Judas le iba a entregar, que Pedro lo iba a negar y que todos serían esparcidos, no iban a estar todos juntos. Por eso había mucha necesidad del cuidado del Padre para que ellos no se perdieran. Jesús sabía lo que iba a pasar y por eso Él eleva esta oración y ruega al Padre que no los quitara del mundo. El martes pasado estuvimos viendo que la única manera de quitar a sus discípulos o a los apóstoles era dándoles muerte. Porque si ellos eran quitados del mundo, entonces ¿cómo iba a seguir el ministerio de Jesús? ¿Cómo iban a continuar con la predicación? ¿Cómo iban a continuar a que el mundo pecador, el mundo que está con grande necesidad de escuchar la palabra, gloria al Señor, iba a escuchar esa palabra si eran quitados del mundo? Jesús dijo, no los quites del mundo, sino que los guardes del mal. En el mundo van a tener aflicciones, van a tener persecuciones, van a tener problemas, va a haber situaciones que aparentemente los van a querer estancar, los van a querer detener, pero más sin embargo, el llamado de Dios es de perseverar y seguir adelante. Señor, aleluya. Seguir adelante, gloria al Señor. Por eso era la necesidad, aleluya, del cuidado del Padre, para que no se perdiera nadie de los que habían recibido a Cristo y de los que iban a recibir al Señor durante el ministerio de los apóstoles y después del ministerio de los apóstoles hasta nuestros días. Dios cuida de su iglesia. El mal del cual habla Jesús aquí equivale al maligno, como dice San Juan en su primera carta, primera de Juan 5:18. Mire lo que dice ahí. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, porque aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. El maligno no le toca. En cuanto a este maligno, miren lo que dice la Biblia. Miren lo que dice la palabra de Dios. San Juan 8:44. ¿Cómo lo trata Jesús? En San Juan 8:44 dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Aleluya. Jesús les estaba hablando acá a los judíos, gloria al Señor para siempre, que no querían creer en Él. Gloria al Señor para siempre. Aleluya. Cuando los judíos le dijeron, un solo padre hemos tenido, y ese padre decían ellos que era Abraham. Pero Jesús entonces acá les dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, porque él peca desde el principio. Imagínense lo que Jesús expresó, porque conocía bien las intenciones de los corazones de esta gente. Conocía y sabía bien con qué intención se acercaban, con qué intención, aleluya, estos no querían, amén, gloria al Señor para siempre, creer en Jesús. Incluso querían hacer apartar a otros del perseverar y de seguir. Por esa era la necesidad de Jesús en su oración, de que guardara del mal a sus seguidores. En San Juan capítulo 12, verso 31 dice, ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. El príncipe de este mundo. ¿Quién es el príncipe de este mundo? Satanás. Satanás, el príncipe de este mundo, en su estado caído y pecaminoso. Ese maligno, el príncipe, se llama Satanás. Satanás. Ahora que Jesús le expresa estas palabras, ahora iba a ser exhibido en la cruz. Satanás sería echado fuera, sería derrotado definitivamente. ¿Por qué? Porque Jesús iba a ir a la cruz del Calvario. Satanás trató desde un principio estorbar
el propósito de la salvación de la raza humana. ¿Cuándo? Cuando nació Jesús. Trató. ¿Se acuerda usted cuando llegó donde el rey Herodes le dijo: ¿dónde está el rey que ha nacido? Porque de cierto su estrella hemos visto. Gloria al Señor para siempre. Y él dijo: ¿otro rey? Pues hay uno solo nada más. Pero ellos se referían a Jesucristo. Pero entonces, gloria al Señor para siempre, él dice: vayan y búsquenlo. Y cuando lo encuentre, hágamelo saber, para yo también ir y adorarle. ¿Realmente Herodes tenía en su corazón el deseo de adorar? De ninguna manera. No tenía ningún deseo de adorar. ¿Cuál era el propósito por el cual pidió que le hicieran saber que dónde estaba para ir a adorarle? No era para adorarle, era para ir y quitarle la vida. Pero Dios, conociendo los planes y los propósitos malignos, Él se revela a los padres terrenales de Jesús y le dice: levántense, vayan y huyan de acá. Gloria al Señor para siempre. ¿Cuál fue el edicto que dio el rey? De que los niños, todos los que habían nacido, tenían que darle muerte, y mataron. Hicieron gran matazón de niños. Y aquellos hombres que fueron y adoraron y encontraron a Jesús, dice que, aleluya, Dios les reveló y les dijo que no volvieran por el camino por donde habían venido, sino que se devolvieran por otro camino, para no hacerles saber, amén, al rey dónde estaba Jesús. O sea, Satanás desde un principio trató de estorbar el propósito de la salvación. Satanás, hay que entender, hermano cristiano, evangélico, hay que entender que Satanás va a tratar de una y de mil maneras estorbar tu caminar, tu confiar, tu fe, tu propósito, tu perseverar en los caminos del Señor. Va a usar a quien se deje usar para estorbarte. Va a usar a quien se deje usar para desanimarte. Pero el llamado de Dios es a perseverar, a seguir adelante. Recuerde una cosa, y recuerde esta parte final del versículo 15: sino que los guardes del mal. Dios se anticipó a clamar, a orar, a pedir al Padre, rogar al Padre que guardara, que preservara, amén, aleluya, a los seguidores de Jesús, que preservara a los discípulos, que preservara a los apóstoles, que preservara a aquellos que iban a creer en Jesucristo por la palabra de los apóstoles, y después de los apóstoles hasta nuestros días. Esa palabra está vigente. ¿Por qué? Jesús mismo lo dijo. Aleluya. Y he aquí, dijo él en el último capítulo del libro de Mateo: y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces no estamos solos, ni caminamos solos. Si el hombre o la mujer quiere caminar solo o sola, es porque quiere caminar solo. Pero tenemos nosotros la ayuda, el auxilio, el consuelo, la protección de nuestro Señor. Gloria al Señor para siempre. Aleluya. Mire, San Juan capítulo 13, en el versículo 2. Vaya usted conmigo ahí. San Juan 13, 2. Gloria al Señor para siempre. Jesús sabía lo que iba a pasar. Y Él se adelanta y habla acerca de lo que el enemigo iba a hacer en la vida aún de Judas. 13:2. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto, oiga esto, ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase. Gloria al Señor. Mire, ¿qué hizo aquí Judas? Traicionar a su maestro. Traicionar a su maestro. En el verso 27 del mismo capítulo 13 de San Juan, mire lo que dice ahí. Y después del bocado, después de haber comido, de haber cenado, oiga esto, después del bocado, ¿qué hizo Satanás?
entró, oiga esto, entró en él. Entonces Jesús, oiga lo que le dijo: lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Mire, lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Hay que tener cuidado, hermanos, de no dejarle una puertecita, una rajadurita abierta al enemigo, porque cuando él entra y destruye. Dice que después del bocado, sentado a la mesa con Jesús, no era un extraño, era alguien apegado, era alguien que conocía a Jesús, que había escuchado su enseñanza, que compartía el pan con Jesús. Mas sin embargo, su corazón estaba tan lejos del Señor. Dice que Satanás se le metió, amén, y Jesús le dijo: lo que has de hacer, hazlo pronto. Mire, gloria a Dios para siempre. En el capítulo 16, en el verso 11, mire lo que dice ahí, 16, 11 de San Juan. Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. El enemigo ha sido ya juzgado. Pero más sin embargo, no quiere decir eso de que el enemigo no va a tratar de detener o estorbar al creyente. Pero el llamado suyo, el llamado mío, es de perseverar hasta el final. En el libro de los Hechos y en las cartas hay mucha más explicación y advertencia acerca de este adversario del enemigo de nuestras almas. Pero Jesús hizo otra oración pidiendo que el Padre guardara a los suyos. Con mucha razón, pues Jesús ruega al Padre que los guarde del mal, que los guarde del maligno. Si en el creyente negligentemente no hay ese clamor por pedir a Dios que Dios lo guarde, que Dios lo preserve, que Dios lo cuide, que Dios lo libre de las garras, de los ataques del enemigo, oiga, alguien se ha anticipado a nosotros y es nuestro Señor y Salvador Jesucristo, rogándole al Padre que nos guarde. Cristo, el buen pastor, los había guardado y ahora los encomienda al cuidado del Padre. La palabra nos habla mucho acerca del cuidado de Dios de su pueblo. Gloria a Dios para siempre. Aleluya. Mire, vaya conmigo ahí en Primera de Tesalonicenses capítulo 5, verso 23. Primera de Tesalonicenses. Gloria al Señor para siempre. Capítulo 5, verso 23. Si usted lo tiene, póngase de pie, déle lectura. ¿Quién lo tiene? Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado, irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Gloria al Señor. Oiga bien, ¿quién es el que nos guarda? Gloria al Señor. El Padre, sí, el mismo Dios de paz. Gloria al Señor. El mismo Dios de paz va a guardar nuestra alma, espíritu y cuerpo para presentar una iglesia, gloria al Señor para siempre, santificada. Es decir, que Dios nos guarde totalmente, nos separe del mundo, que estemos completamente apartados del mal en todo sentido, que seamos guardados irreprensibles, sin mancha, sin arruga, gloria a Dios para siempre, para la venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dios nos guarda. Dios nos guarda. Pero también, gloria al Señor, nos guardamos o nos deberíamos de guardar nosotros mismos. Sí. Guardarnos usted y yo. Guardarnos nosotros mismos. Dice: mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee, dice Lucas capítulo 12, versículo 15.
Nosotros tenemos que guardarnos. Es cierto que el Señor nos guarda, el Señor nos previene, nos advierte, pero nosotros también tenemos que guardarnos. Si nosotros vemos el peligro, ya vimos el peligro, pero si no nos apartamos por otro camino para no correr a donde está el peligro, entonces es porque nosotros queremos y nos atrae el peligro por el cual, ¿verdad?, no debemos de pasar. Se debemos de guardarnos, gloria a Dios para siempre, guardarnos, gloria al Señor, aleluya. ¿Cuán importante es eso? Guardaos, dice la palabra, no sea que arrastrados por el error de los inicuos caigáis de vuestra firmeza, dice la palabra ahí en 2 de Pedro capítulo 3 verso 17. Tenemos que guardarnos usted y yo. Cierto que el Padre nos guarda, pero nosotros debemos de guardar nuestro testimonio, nuestro proceder, nuestra forma de ser, nuestra forma de actuar. Tenemos nosotros que guardarnos. Gloria al Señor. Sin la ayuda de Dios no podríamos guardarnos, pero sin nuestra propia ayuda Dios no nos puede guardar. Nosotros tenemos que poner de nuestra parte. ¿En qué aspecto? En someternos y obedecer. Sí. Dice la palabra que el sabio ve el mal y se aparta. ¿Sí? El sabio ve el mal y se aparta. Gloria al Señor, gloria al Señor. La palabra retener es sinónimo de guardar. Retén la forma de las sanas palabras, le dijo el apóstol Pablo a Timoteo. Retengamos firmes hasta el fin nuestra confianza, como dice Hebreos 3:14. Retengamos nuestra profesión, Hebreos 4:14. Lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga, dice Apocalipsis capítulo 2 verso 25. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona, gloria al Señor, para siempre. Cuán importante es retener, es mantenerse, es perseverar en los caminos del Señor. No se desanime usted por nada, ni se detenga, ni se aparte. Cuán importante es perseverar, seguir hacia adelante. Gloria al Señor. Amén, amados. Lo vamos a dejar hasta ahí. Que Dios nos ayude cada día a perseverar y seguir adelante. El Señor está con nosotros. Gloria al Señor. Amén. Gloria